tiempo y calidad a un paciente que no puede contarnos lo que siente, ¿ok? Entonces, déjame ver aquí cómo arreglo esto, porque a esta reunión aceptar. Ok, yo creo que no sé si estoy compartiendo mi pantalla. Ah, esta. A ver, yo creo que vamos a hacerlo así, a ver si puedo. Ajá, ok, vamos, si cierro aquí, fino. Ajá, cerrar, bien. Tabla, reproducir. Ok, ajá. Yo creo que esto, ay, yo no tengo cómo quitar este panel y ponerlo un poquito más pequeño, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces, para empezar, ¿por qué las pruebas complementarias? Vamos a leer un poquito y les voy a explicar muchísimas más cosas de lo que una diapositiva puede decir, ¿bien? Muchos tumores en animales se diagnostican en etapas avanzadas, cosa que es súper frustrante. ¿Por qué? Porque esto nos reduce las opciones terapéuticas y obviamente va a empeorar el pronóstico, ¿ok? Las pruebas ayudan a detectar, caracterizar y planear con claridad nuestros tratamientos. Recuerden que oncología no es una receta de cocina y los tratamientos siempre son individualizados a gente, ¿ok? No solo se trata de saber qué cáncer es decir, mastocitoma, fibrosarcoma, carcinoma mamario, sino qué tipo, qué grado, qué extensión y qué posibilidades terapéuticas tiene ese paciente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de pruebas más comunes que podemos encontrar para el área de oncología veterinaria? La principal, la más básica de todas, la citología versus la biopsia, ¿ok? La citología nos va a proveer un diagnóstico definitivo. En muy poquísimos casos eso puede ocurrir, ¿ok? Y sin embargo, aun cuando hay esos escasos tumores donde nos pueden decir, mira, en efecto, es un mastocitoma, es un melanoma, es un TBT, es un linfoma, no nos pueden gratificar ese tumor porque están evaluando un conglomerado de células en una lámina y no un fragmento de tejido. Entonces, la citología puede ser diagnóstica, sí, para algunos tumores, pero no puede gratificar un tumor, ¿ok? ¿Qué es lo que es usualmente la citología? Bueno, la citología es una aproximación al diagnóstico definitivo. Ahora, la histopatología, que es el nombre correcto para la biopsia es el acto de tomarla, es la que nos va a decir el nombre y el apellido de esa lesión. La biopsia es 100% certera, siempre nos va a dar el nombre y el apellido, lamentablemente no. Hay algunos tumores en algunos pacientes donde aún con la histopatología no podemos llegar al diagnóstico definitivo y tenemos que apoyarnos, que está más abajo, que son las pruebas moleculares, son los biomarcadores. Hay biomarcadores, pruebas moleculares, ya vamos a llegar allá, que son los marcadores de inmunohistoquímica, que ya vamos a hablar de ellos, ¿bien? Otras pruebas, bueno, las pruebas, las imágenes diagnósticas, tenemos desde imagenología básica hasta imagenología avanzada. ¿Qué podemos tener como imagenología básica? Las dos clásicas que casi que todas las clínicas y hospitales universitarios tienen, que es la radiografía y la ecografía, ¿ok? Con estas dos herramientas podemos llegar a diagnósticos, podemos ayudar a terminar de estadificar un paciente, por supuesto que sí. En la mayoría de los casos, hay casos que dependiendo de la ubicación de la lesión, la ubicación anatómica de la lesión, pues requerimos de otras pruebas un poquito más específicas porque estas básicas no llegan a esa ubicación anatómica, ¿bien? Ya cuando nos vamos a pruebas un poquitico más específicas, tenemos la endoscopía. ¿Ok? La endoscopía no es ni básica ni avanzada. No todos los centros tienen endoscopía. Yo en mi clínica todavía no tengo un endoscopio. Dependo de otro médico veterinario que sí tiene un endoscopio para poder evaluar a mis pacientes. ¿Ok? Y las pruebas ya de imagen a tomografía computada, es decir, tomografía axial computada, sigue estando presente ese término, pero ese término se empleó desde los años 80 hasta los 2000 más o menos que salió ya el tomógrafo digital, que ahora hablamos es de tomografía digital volumétrica, ¿ok? Y la resonancia magnética. Tanto la tomografía como la resonancia son imágenes avanzadas que tienen especificidades diferentes, ¿ok?
La tomo, trabaja es con radiación, es como una gran máquina de rayos X que toma muchísimas placas por segundos mientras el aparato está dando vueltas, ¿ok? Y la resonancia magnética trabaja principalmente por imanes, ¿ok? Entonces necesita de mayor tiempo para lograr captar una imagen, ¿bien? Ahora, entre los biomarcadores están, en efecto, los biomarcadores como tal, como están en oncología humana, pero también podemos allí tener entre biomarcadores pruebas moleculares a la inmunistoquímica, ¿ok? Yo lo describo didácticamente para los tutores en la consulta, que son como unos colorantes para las tortas o los pasteles, ¿ok? Que los pintan de colores para los cumpleaños. Muy parecido a eso, obviamente no son colorantes para tortas, se dice tortas en Venezuela, probablemente ya se digan pasteles, pero es para que la gente entienda que cada uno tiene como una especie de color y uno va a colocar laminitas que contienen muestra de ese tumor en esos colorantes y los va a dejar cierto tiempo allí y luego lo vas a analizar en el microscopio y didácticamente a lo que pintó y cuánto pintó es que a eso está positivo, ¿ok? ¿Qué me permite esto? Esto me permite conocer la cédula de identidad o el DNI de ese paciente, ¿ok? De ese tumor de ese paciente, dos linfomas, yo puedo tener dos pacientes con linfoma y esos dos linfomas no necesariamente van a ser iguales. Puedo tener dos linfomas de células T, por poner un ejemplo, y esos dos pacientes de célula T probablemente no van a ser iguales, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de correr las pruebas completas, siempre que sea la medida de lo posible y el tutor esté de acuerdo, obviamente, para poder dar completo nombre, apellido, porque, por ejemplo, María López, ¿cuántas María López hay? Hay María López en Venezuela, muchísimas, deben, quizás allá en Perú también muchísimas. Ah, pero ahora una María López cuyo número, para no enredarnos, cédula o DNI, cuyo número de pasaporte es este, ya sabemos que ese número de pasaporte es una sola María López en el planeta que existe, ¿ok? ¿Hay pruebas moleculares? Sí, principalmente se llevan en medicina humana. En medicina veterinaria se están introduciendo, sí. Yo las tengo aquí en Venezuela, no. Se hacen en Latinoamérica. Brasil es uno de los que más está eh, trabajando con este tipo de pruebas y es maravilloso. ¿Qué son estas pruebas? Principalmente entre todas las que hay, voy a hablar de la que yo he realizado con la gente de Brasil, es determinar a qué drogas oncológicas tiene receptores ese tumor. Y obviamente nos ayuda muchísimo más en la selección de tratamiento de nuestros pacientes, ¿ok? Y por último, en la biopsia líquida. La biopsia líquida para medicina veterinaria, medicina humana, tiene muchos más equipos y reactivos y cosas maravillosas para analizar a los pacientes, pero en medicina veterinaria todavía estamos con la biopsia líquida, que es la llamada citometría de flujo, ¿ok? ¿Qué nos permite la citometría de flujo? Didácticamente, con una punción en el nódulo o ganglio linfático del paciente o punción de médula ósea, hasta mi última capacitación, que fue hace nada, se seguía trabajando principalmente para linfoma y para leucemias, ¿ok? Tomas una pequeña muestra como si fuese una citología, se coloca en una solución buffer, se transporta hasta el citómetro y en un par de horas el citómetro de flujo te va a dar, en el caso del linfoma, como si ya hubieses hecho la biopsia de inmunohistoquímica. Entonces, toda la cantidad de tiempo que dando por hacer esta prueba, ¿ok? Y de igual forma dice que mi conexión a internet es inestable. Por favor, el moderador, si llega a no escucharme, me avisa, ¿ok? Yo tengo todo el internet apagado en los demás dispositivos para que sea nada más la computadora la que tenga el Wi-Fi, ¿ok? Entonces, ¿qué nos permite esta biopsia líquida, citometría de flujo? Bueno, darle nombre y apellido y pasaporte a ese tumorcito de ese paciente en un par de horas, ¿ok? Y no tengo que esperar todos los días que tiene que necesita esa biopsia, esa histopatología en correrse, puede llevar
de 9, 14, e incluso hay marcadores de un día más los 5 días. Entonces, poner de esos marcadores súper antipáticos que duran 21 días, más 5 como mínimo de una biopsia, tienes 26 días que el paciente no tiene tratamiento porque no ha terminado de tener el diagnóstico, ¿ok? Yo realizo la citometría de flujo en Venezuela, miren cómo presta atención. ¿Yo realizo la citometría de flujo en Venezuela? No, tristemente no. ¿Conseguí citómetros? Sí, hay 2 o 3 citómetros, no estoy segura si ya hay 3, pero sé que hay confirmados 2. Me he sentado a hablar con los biólogos moleculares acerca de esto y qué limitantes tengo, que los reactivos no son para animales y necesitamos reactivos de Doctora, para perros y para gatos, porque los reactivos de humanos, verás. Cuéntame. no se le está escuchando muy bien. Ay, ¿será que me quedé sin Y internet? Ay, no, tranquila, tranquila. Uy, es que ya tengo todo apagado. Mm, Si no, déjame cambiar de... ¿Pero me escuchan ahorita? ahorita sí, perfectamente. O si no, le aviso por el WhatsApp. O por Oh, eso, ya, para no interrumpirla. ok, ok, Está bien. perfecto. Ok, tranquila, tranquila. Entonces, yo realizo la citometría de flujo. No, me encantaría. Pero ¿qué pasa? He estado tentada de hacerla. El tema está en que es muy costosa para el tutor, pero muy, muy costosa. Estamos hablando en dólares americanos, que actualmente ya casi te puede llegar a los $1000, para que te digan que no es del todo certera. Y entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un linfoma y no es totalmente certero el resultado que me van a dar. Entonces, si bien por tiempo, ok, maravilloso que estoy realizando esto, pero por precisión del resultado, prefiero no hacerla, ok, y someter a mi paciente a una toma de biopsia y una inmunohistopatología y una inmunistoquímica, ¿ok? Pero sí se usa y es hermoso. En Europa, obviamente, en Estados Unidos, obviamente, todo el mundo tiene un citómetro de flujo y si no tienen todas las clínicas, en medio de cada tantas clínicas, puedes hacer tu citometría y es hermoso. Papel de las pruebas en fases clínicas. Bueno, ¿en qué nos sirven estas pruebas? Primero, diagnóstico. O sea, súper importante, darle nombre y apellido y número de pasaporte a ese tumorcito de ese pacientico, ¿ok? La estadificación. ¿La estadificación no las da el patólogo? No, señores, la estadificación la hacemos nosotros como médicos veterinarios del área de oncología. Bien, ¿a través de qué se basa la estadificación? Bueno, principalmente los tumores tienen la estadificación del sistema TNM, T de tumor, N de nódulo linfático, M de metástasis, ¿ok? La T puede variar dependiendo del área anatómica que estás analizando. Puede ir del 1 al 3 o del 1 al 5 usualmente. Hay tumores como el linfoma que tienen su propio estadiaje totalmente diferente al TNM, ¿ok? La N del nódulo linfático puede ser 0 cuando es negativa, 1 cuando hay metástasis regional en el nódulo linfático y 2 cuando más de un nódulo linfático está metastásico. Por ejemplo, las lesiones en cabeza tienden a hacer metástasis principalmente a lo que llamamos los nódulos linfáticos submandibulares. Sin embargo, usualmente es ipsilateral a donde esté la lesión. Si la lesión está al lado izquierdo, el nodulito izquierdo tiende a estar aumentado. ¿Qué ocurre? Que a veces la metástasis progresa y del submandibular, que es el más frecuente que agarra, se va al preescapular. Eso es un N2, ¿ok? Y en la metástasis usualmente se maneja es 0, 1 y 2. 0 cuando no hay evidencia de uno, cuando hay una metástasis en un solo sitio, y 2 cuando hay más de un sitio involucrado en una metástasis, ¿ok? Por ejemplo, el tumor de mama puede hacer metástasis no solamente en pulmón, que es el órgano más frecuente, también lo puede hacer en hígado, lo puede hacer en hueso y lo puede hacer en sistema nervioso central. ¿Es menos frecuente? Sí, sí lo es, pero sí puede ocurrir. El linfoma se estadifica del 1 al 5, ¿ok? Eso está en los libros de onco, y él no se rige por este sistema TNM.
Terapia personalizada, claro, porque a partir de todas estas pruebitas que tú le realizaste a tu pacientito, le puedes seleccionar realmente una terapia totalmente individualizada a no solamente su diagnóstico, sino el pronóstico, claro, porque indistintamente del grado histológico que pueda tener una lesión, usualmente cuando reporta que es un tumor de alto grado, pues ya nos preocupamos porque es altamente metastásico. Y en efecto, existe la posibilidad, nos ayuda a entender un poco la inmunohistoquímica, ¿bien? Y en aquellos tumores donde el grado histológico no es tan alto, pues nos quedamos un poquitico más tranquilitos porque es de bajo grado, o sea, no va a ser metástasis. Señores, ¿todos los tumores tienen el potencial de hacer metástasis? Sí, ¿ok? Que unos tienen mayor potencial que otros, obvio, pero todos tienen el potencial de generar. Entonces, con las pruebas complementarias, pues podemos estimar, nunca vamos a tener 100% de certeza, pero sí podemos estimar el pronóstico de ese paciente. Y el monitoreo, ¿para qué? Bueno, una vez que ya iniciaste tu terapia, ¿ok? Tú necesitas hacer monitoreo de ese paciente, de cómo está la tolerancia a la terapia. Pero cuando se acaba todo, cuando ya hablamos de que no hay cáncer, que estamos en un alta oncológica y ese propietario toca esa campana, a más no poder que el pobre perro o el pobre gato, hay pobres oídos porque de verdad tocan la campana durísimo, que es un momento hermoso porque es drenar el hecho de que ya está de alta. No es que el paciente ya se fue de oncología y no viene más nunca. Continúan los controles que dependiendo del tipo de tumor, tú le seleccionas al paciente cuál es el haber para evaluar esos controles que aplicas, aparte de tus conocimientos con tu consulta oncológica, la lista de pruebas complementarias con las cuales vas a terminar de evaluar al paciente. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Aquí les traigo un casito que lo presenté en estos días y lo tengo reciente, informe del eco, se los debo, pero sí se hizo y sí se hizo la consulta con el anestesiólogo. En el caso de mis pacientes, los pacientes de Rebeca, usualmente es muy poco probable que vayan a entrar a quirófano sin todas estas pruebas complementarias, pero es necesario que tengan, primero, saber que voy a operar, ¿ok? No entro a ciegas de, ay, vamos a estar a ver qué es. No. Si yo estoy entrando a quirófano es porque una citología de qué tipo de células estoy abordando o tengo un diagnóstico previo por una biopsia incisional, ¿bien? Tiene su ecografía de abdomen, sus rayos X de tórax, sus laboratorios recientes, su evaluación con el cardiólogo y su evaluación con el anestesiólogo. Miren toda la cantidad de pruebas. Ay, pero esta doctora sí pide cosas. Ella simplemente lo que quiere es que sus amigos también trabajen. No, señores. Eso es un pensamiento que, aunque no es común, porque los propietarios tienen un muy buen nivel de conciencia, en algunos casos se puede presentar y no es correcto, porque todas estas pruebas lo que nos están ayudando en el caso de los pacientes que van a un quirófano o van a una quimioterapia, te permite entender realmente cómo está tu paciente. Entonces, quirófano para preanestésico con el anestesiólogo. Obviamente que para quimio no, a menos que necesites anestesiar al paciente porque sea muy nervioso, ¿ok? Eh, es irresponsable que uno entre a un quirófano o inicie una terapia sin conocer el estatus del paciente. Cuando el tutor entiende y comprende que todas estas pruebas es precisamente por el bienestar del paciente, por entender cómo está funcionando nuestro paciente, pues acceden a que se realicen todas estas pruebas. A Shanna me la remite el doctor Darwin en Venezuela, es una hermosa Beagle que me la remiten por un nodulito en glándula mamaria, ¿ok? A la evaluación física, en efecto, Shana en su cadena mamaria derecha, en la glándula mamaria abdominal caudal, que sería la glándula número 4, tiene un pequeñito nodulito que está encapsuladito, está justo debajo del pezón,
es patrón Cecil, tiene, fíjate que no llega a 1.5 centímetros, hay una cosita chiquitica, ¿verdad? Ajá, esa cosita chiquitica yo le hice eh, aquí, fíjate en mi lista, muy importante, levantaron la mano, ¿qué pasó? Doctora, mil disculpas. Me están escribiendo En que tiempo, no se le escucha muy bien, ya. entrecortado. O en todo caso, podría apagar su Ajá, camarita para que no le jale mucho Intel. Ujú. ok, ok, sí, 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 vamos aquí a apagar la camarita, ya va. A ver, Sí, más bien, mm, disculpe. Está bien déjame bonito su ver gatito. cómo. No, vale, tranquila, 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 tranquila. Déjame ver cómo yo hago acá. Tengo aquí, mira, este tener vídeo. Ah, a ver si así cursa mejor. ¿Me siguen escuchando, verdad? Sí, doctora. Espero. Ajá, ok, me asusté. Ok, entonces fíjense. Con Shanita, súper importante, muchachos. Las pruebas complementarias son eso. co- Complementarias. Ustedes siempre, como buenos clínicos, y quieran dedicarse, su lista de diagnósticos presuntivos va antes de sus pruebas complementarias. ¿Por qué? Porque usted selecciona las pruebas complementarias acorde a la lista de diagnósticos presuntivos que usted estableció. Si usted pretende adivinar el diagnóstico y lanzar pruebas complementarias al azar, le recomiendo que repase un poco más y se actualice un poquito más con los cursos del área de su preferencia para que pueda desarrollar mayor criterio de establecimiento de listas de diagnósticos presuntivos, ¿ok? En el caso de Shana, yo anoté un adenoma con componente quístico, un carcinoma, un adenocarcinoma, un carcinosarcoma, y de ahí eso se subdivide en todos los tipos de tumores mamarios que hay, que la ramificación, el algoritmo es bastante largo. Cuando uno consulta el libro te dicen que son como 8 o 9 tipos de tumores, pero no, el algoritmo es larguísimo, ¿bien? Y fíjense que en la estadificación clínico-oncológica para el momento de la consulta era un T1, N0, MX, que quiere decir que no lo pude evaluar. Cuando uno le pone X a la letrica, significa que en ese momento no lo puede o no está o no lo puedes medir. En mi caso, no lo pude medir. Bien, ¿cuál fue mi plan? Tomar el PAF de la lesión en la glándula mamaria. Yo sabía que era un tumor de mama, obvio, pero yo tenía que entender si era benigno, maligno, con componente quístico, cómo estaba ese tumor, porque era lo que me iba a permitir cómo hacer mi abordaje quirúrgico. Bien. Y tomé una muestra para hematología, ahí dice perfil oncológico, pero no es que, ay, la doctora usa unos parámetros especiales, nada que ver, simplemente que son parámetros de la química sanguínea o del perfil bioquímico que son más completos porque usualmente medicina interna trabaja con muy poquitos parámetros que a mí me hacen convulsionar un poco, ¿ok? Yo necesito un poquito más de valores para entender cómo está mi paciente. ¿Y qué pongo ahí al final? A la espera de resultados de pruebas complementarias para diseñar mi estrategia terapéutica. ¿Y qué pasó luego? ¡Pum! Me llega el resultado de la citología. Fíjense, no me voy a sentar a leer todo el informe que está escrito de la doctora Yaritza Salas aquí en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, y es una neoplasia epitelial maligna y mioepitelial benigna. Cuando son estos tipos de tumores así mixtos, yo me preocupo porque en efecto puede ser que termine resultando todo benigno, como también puede ser que termine resultando todo muy maligno. Por la ubicación anatómica, de la lesión, ya van a ver, yo hice una mastectomía con mi equipo de trabajo, eso fue en la ciudad de Maracay, no fue aquí en Caracas. Cuando yo recibí este resultado, hablé con los tutores, les comenté para realizar las pruebas complementarias, ecografía de abdomen, rayos X de tórax, evaluación con el cardiólogo y hablar con la doctora Ruth Baloa, que es la anestesiólogo, ¿ok? Para establecer cuál era la ruta de anestesia más apropiada para llevar a cabo la mastectomía. ¿Bien? ¿Qué hicimos con Shana? Pues la operamos. Aquí estoy con, ella es mi profesora de medicina de pequeños animales y de cirugía, la profesora Miriana. Atrás está la doctora Ruth Baloa, que es la anestesióloga. Aquí estoy yo y bueno, estamos trabajando con Shanita. ¿Bien? ¿Y qué hicimos? Una mastectomía, ¿ok? Toda la cadena.
Así estuvo a los 7 días. Fíjense cómo ya va bajando el hematoma, cómo va cicatrizando bastante bien. Aquí, ¿qué pasó? Shana va ahorita ¿con quién? Con el endocrino, porque esa iridiscencia no fue que se abrió porque le quité los puntos y no estaban listos. Esa herida estaba totalmente cicatrizada como está en el área inguinal. Y a los 3 días de haber quitado los puntos hubo esa iridiscencia. ¿Qué pasó aquí? Hay que evaluar tiroides porque esta chica necesita del endocrino, ¿ok? Esos punticos allí que están en el área abdominal caudal, fíjense, ya les voy a mostrar cómo ha ido mejorando. Miren cómo va aquí, manejo avanzado de heridas, miren ese tejido de granulación hermoso. Ese Bicryl que se ve allí, eso no lo tomé yo la foto, fue la propietaria. Sí, anoche me envió fotos de cómo está y la de abdominal caudal está prácticamente ya cerrada y la de a nivel torácico es menor a medio centímetro la lesión. Está hermosísimo. El manejo de imagen avanzado, pues de imagen de avanzado de heridas, pues funcionó bastante, bastante bien con ella. Bien. Ajá, llega la biopsia. Yo mando todo, siempre identifico mis bordes, marco cuál es la glándula, le doy toda la historia a la patóloga. Misma doctora Yaritza me hace la interpretación. Pácata. Glándula mamaria, carcinoma tipo mixto grado 2. Hay una hiperplasia tubular y el linfonodo, porque siempre envió mi ganglio, con una hiperplasia. Punto positivo aquí, los bordes quirúrgicos están libres. Claro, una lesión pequeña y me fui con criterio oncológico para abordar mi lesión, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Carcinoma mamario tipo mixto. Ya yo sé que esto es agresivo, pero es chiquitico, mide 1,5 centímetros. Ahí es donde ustedes ven que el tamaño de la lesión no es proporcional en todos los casos a su grado de malignidad. ¿Ok? Entonces ya yo sé que un carcinoma tipo mixto es malo, sí, es agresivo. Es grado 2, o sea que es in situ moderadamente agresivo. No les había comentado, pero en la descripción de la microscópica de histopatología hay invasión vascular y está llegando a la epidermis, o sea, se está yendo, lo que decimos coloquialmente, hacia arriba y hacia abajo, o sea, es un tumor que infiltra no solamente hacia planos profundos, sino que también se va hacia los planos más superficiales. Entonces, ya yo sé aquí que tengo un tumor agresivo. ¿Hice bien en sacar la cadena mamaria completa? Por supuesto que sí, ¿ok? ¿Qué monte? Mi inmunohistoquímica. Aquí están mis marcadores tumorales. ¿Aló? Silvia, tienes el micrófono encendido. Sorry. Pensé que querías hacer una pregunta. Ahorita abrimos la ronda de preguntas. Ya estoy terminando, ¿ok? Entonces monto la inmunohistoquímica con la doctora Yaritza y fíjense. Carcinoma tipo mixto grado 2, ¿ok? Ese es el diagnóstico de agresivo. Sí, el A dentro de todo es más agresivo que el B. Con receptor estrogénico y receptor HER2. ¿Qué quiere decir? Que sí hay receptores para terapias hormonales. Yo en lo particular, las hormonales no las estoy aplicando porque sigo considerando que para el caso de perras y de gatas sigue estando en estadio experimental. La quimioterapia puede ayudar un poco más. El P63 positivo es un buen indicador, sí, tal cual como ya lo pone allí, porque quiere decir que dentro de todo lo malo no es tan malo. Y el índice de proliferación celular es bajo. O sea, ¿qué tengo yo aquí en español? Tengo un tumor que es bastante agresivo localmente porque es un tumor que es mixto con un grado de diferenciación moderado, ¿ok? Que tiene receptores hormonales, sí, pero tiene un índice de proliferación celular bajo, o sea, su progresión metastásica, a pesar de que es un tumor bastante agresivo y bastante malo, en teoría no es tan rápida, ¿ok? Entonces, esa es la traducción de esa inmunistoquímica. Y ahora, ¿qué hacemos con Shanna? Bueno, Shanna tiene que terminar de cicatrizar su herida para iniciar sus quimioterapias y tiene que ir con su endocrino, ¿ok? Aquí, que me las pasaron un poquito tarde y son muchas animaciones, les muestro el resultado de la doctora Annalisa Pino de los rayos X de tórax. Fíjense que no voy a poner a leer todo el informe. Ella lo
interpretación pulmonares sin evidencia que sugiera macrometástasis pulmonar al momento del estudio. Hay un patrón bronquial sugestivo a una broncopatía versus cambios asociados por la edad y hay una micropatía, perdón, que se correlaciona con los laboratorios en los cuales tanto hematología como perfil salió súper bien. Y la ecografía abdominal que también salió súper, súper bien. ¿Cuál fue la estadificación clínico-oncológica? Fíjense, aquí podemos ver los rayos X. Fíjense que realmente lo que hay es tal cual como lo describió la doctora Leisa, un patrón bronquial. Mírenlo acá, no hay evidencia de macrometástasis a centímetros, no quiere decir que no estén presentes. Por eso los radiólogos concluyen la nueva evidencia de macrometástasis al momento que se realizó el estudio. ¿Ok? Siempre en oncología realizamos las tres vistas del tórax, laterales y ventrodorsal, siempre mitral, pero siempre, siempre deberían ser las tres vistas. ¿Bien? Ahora, ya para terminar, porque ya nos pasamos de los 30 minutos. Limitaciones y retos. Costos elevados de la imagen, obviamente, de imagen sofisticada, que es la imagen avanzada, o de las pruebas moleculares. Fíjense que para determinar a qué receptores, a qué drogas oncológicas tiene receptores de tumores, quinto caro también. El acceso, no todos los lugares tienen para hacer una tomografía o una resonancia o laboratorios moleculares. La calidad de la muestra, cuando las biopsias están mal hechas, cuando son márgenes insuficientes, cuando se ha deteriorado el tejido, cuando hay fallos en la preservación, eso es horrible que tú metas una muestra en formol y tu muestra era muy, muy grande y no la seccionaste como el patólogo te enseña para que penetre bien el formol y por fuera está fijada, pero por dentro está podrida. O sea, eso es súper frustrante. Y cuando hay problemas en la fijación, por ejemplo, que tu formol no tenga la dilución apropiada. Recordemos siempre que el formol es por ciento, ¿ok? Entonces, la validación de las pruebas. Muchos biomarcadores aún están en etapa experimental. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos problemas de especificidad y de sensibilidad. La interpretación, algunas de ellas te pueden dar falso positivo, falso negativo, ¿ok? Entonces, siempre, siempre la clínica, señores, es soberana. Y tu apreciación como médico veterinario clínico del área oncológica, pues va siempre por encima de los resultados de las pruebas, ¿bien? Más, obviamente, en la clínica que tú estás evaluando, los hallazgos físicos que consigues, ¿bien? Y los aspectos éticos con los propietarios, bueno, que a veces se comunican con incertidumbre, porque entonces no son del todo certeros, doctora, entonces ¿para qué lo hacemos si no sabemos igual qué es? O eso es muy caro, es muy costoso, yo no puedo pagarlo, o tienen unas expectativas que, bueno, pues vienen con un tumor, casi que es un paciente en estadio terminal. Y la gente tiene la ilusión, la falsa ilusión, pero es por el mismo amor a la mascota, que con todas estas pruebas, pues bueno, sí vamos a curar al paciente y muchas veces allí lo que puede ocurrir es que vas es a un tratamiento paliativo para otorgar calidad de vida, ya que es poco probable de que puedas hacer una remisión total. Bien, ya para concluir, muchachos, y no quitar más tiempo. Las pruebas complementarias son indispensables. ¿Para qué? Para que nos permitan tener un diagnóstico certero, poder diseñar un plan terapéutico óptimo para ese paciente y obviamente mejorarle no solo la calidad de vida, sino el pronóstico. Recuerden, citología más histopatología más imagen más biomarcadores conforman un conjunto que bien aplicado, pues nos permiten tener una precisión diagnóstica. Y siempre, siempre debemos manejar. ¿Por qué? ¿Qué nos permite esta precisión? Pues precisamente es diseñarle el tratamiento acorde a lo que el tumor y ese paciente requieren. Tengan en cuenta siempre de que yo puedo tener todo, o ustedes pueden tener todos los resultados, ya tienen llegaron hasta la inmunistoquímica, tienen todo y ya ustedes saben que ese tumor necesita
este tratamiento que ya se lo diseñé porque lo necesita. Ajá, pero el paciente es candidato a ese tratamiento porque el tumor sí lo es, pero el paciente lo es. Y siempre, siempre el tratamiento se selecciona. Importante tener en cuenta, obviamente, el tumor, pero se lleva a cabo solo si el paciente realmente es candidato a esa terapia. Bien. ¿Qué pasa? Que los estudiantes no deben formarse solo técnicamente, sino también en la interpretación crítica y también en aprender a comunicarse con los propietarios. Y es algo que por lo menos yo aquí en mi formación en Venezuela, poco se habló durante la carrera y es tan importante porque nos enseñan medicina y nos enseñan muy buena medicina en todas las universidades. Creo que es poco probable que vayamos a encontrar malas universidades enseñando mala medicina, pero pocas universidades se dedican también a formar a sus estudiantes para tener una buena comunicación con los propietarios, ¿ok? Y obviamente la ética clínica, la ética siempre tiene que estar presente. La ética es todo, ¿ok? Es la base de nuestra existencia como médicos, seamos médicos humanos, médicos veterinarios, es nuestra base. Bien. Ahora les dejo esta última reflexión que dice, la verdadera habilidad del oncólogo veterinario no está en tener todas las respuestas, sino en saber qué preguntas hacerle al cáncer y qué pruebas elegir para obtenerlas. Bien, muchísimas gracias a todos por su atención esta noche y bueno, si tienen preguntitas, aquí estoy. Empezamos con la ronda de Muy preguntas. bien. ¿Alguien tiene alguna Ujú. pregunta por ahí para la autora? A ver, ay, me preocupa que no hagan preguntas. Pueden abrir el micrófono, no tienen que estar escribiendo. ¿Ok? Ay Dios, los aburrí muchos días de congreso y no quieren preguntar nada. Quiero pensar que es que están escribiendo y por eso no han salido las preguntas. Mira, se están yendo de la sala, no les gustó la ponencia. No, hay varias preguntas. Vamos a ver. Ah, no. Ñam, 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 ñam. A ver, vamos a esperar. Que Hay que esperar. Hay que esperar unos minutos. éramos 32 cuando empezamos. Estamos por 26, se fue la gente. Aquí viene la pregunta ganadora. Doctora. Ya, Hola dice. María, gracias por haber roto el hielo y haber hecho la primera pregunta. Ya me tenían María, preocupada. María A Gamboa la dice, sí, cuando se habla de cuando se habla inmunohistoquímica, de multiquímica, ujú, es similar la tipificación. Ah, ¿no? que en el humano parecida, es que nosotros los médicos veterinarios, no todos los marcadores de medicina humana se aplican para medicina veterinaria, ¿ok? Usualmente se tienen que comprar paneles específicos para perros y para gatos porque cuando se prueban en humanos, con los humanos no marcan, ¿ok? Pero sí es eso, ella lo que te va a permitir
son hacer coloraciones encima de la hematoxilina y la eosina, que son particulares, de cada colorante colorea, por valga la redundancia, áreas específicas de la célula, ¿ok? Y eso a ti te permite entender a qué realmente está positivo, porque en ese marcaje que le hace a la célula, ya tú entiendes a qué está positivo el paciente acorde al tipo de tumor, y de verdad es súper, súper útil. A ver, ajá, doctora, buenas noches. Ujú, sarcoma, ok, lo leo. Buenas noches, doctora. ¿Habrá sobre ello o capaz es una información desactualizada? Hola Isela, buenas noches. Fíjate, el sarcoma con inyección primero tiene muchos nombres, ¿ok? Hasta mi última actualización se dijo que era un sarcoma inflamatorio asociado al sitio de inyección felino. Mira el nombre actual, ¿no? ¿Él puede salir? Sí, sí puede. ¿Qué haces tú en ese caso? Ahí tu clínica es soberana. Entonces, tú la biopsia la negocias ahí no es tanto de negociar con el tutor, sino la negocias con el tumor, ¿ok? La negocias acorde al resultado citológico que te está arrojando el patólogo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú le describes al patólogo que tomas tu muestra por un PAF, no va a ser el ultra crecimiento, ¿ok? Si es un carcinoma mamario inflamatorio, existe la posibilidad de que sí, ¿ok? Pero en este sarcoma asociado a sitio de inyección, eh, pudiera aumentar un poco, no te voy a decir que está exento, que nunca va a pasar, sí, sí puede pasar, no es el común denominador, pero sí puede pasar, ¿ok? Toma primero tu citología y le describes al patólogo, ay, súper importante. Cuando envíen las muestras al patólogo se le echa el cuento de qué es lo que está pasando. Porque si usted no le cuenta al patólogo qué es lo que usted está viendo en el paciente, de qué es lo que usted sospecha, de cómo salió ese paciente, pues su resultado va a ser simplemente, veo esto. Ahora, si usted le cuenta al patólogo y no es que le estás haciendo el trabajo al patólogo porque le estás adelantando, le estás colocando, no, estás ayudando a tu paciente al que el patólogo tenga más información para poder hacer una correcta interpretación, ¿ok? Cuando tuve que formarme en citología y estoy terminando mi maestría en patología, no es porque yo quiero ser patóloga, no, porque yo necesito entender cómo están ellos explicando esto para saber, ok, esto está bien, ya entendí qué es lo que me quiso decir, ¿ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la biopsia sí la puedes tomar siempre y cuando la citología no haya sido lo suficientemente concluyente. Recuerden que los sarcomas son un poco egoístas para soltar células y a veces no pudiera no ser concluyente la citología, ¿ok? Y si vas a tomar la biopsia, comunicarle al tutor los riesgos de esa biopsia, que en efecto, aunque sea un fragmento pequeñito, pues pudiera conllevar al aumento de tamaño de esa lesión. Así que sí es posible. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Quedamos 22. Mira cómo se ha ido la gente. Están cansados ya. A ver. Ok, aquí está Erika. Puras chicas preguntando. Muy bien, pero también los chicos actívense, porfa. Em, Doctora, buenas noches, muy bonita ponencia, gracias. Quería preguntarle dónde recomienda hacer una maestría en patología. Bueno, yo estoy haciendo mi maestría en la Universidad Central de Venezuela, en mi Facultad de Ciencias Veterinarias, donde me gradué de pregrado. ¿Por qué no agarré una maestría en oncología? Porque no hay. ¿Ok? Entonces lo más próximo es patología y mi trabajo de investigación obviamente es en oncología, ¿ok? Súper relacionado con patología, obvio que sí. Bien, pero sí, en la UCB se realiza, no sé si en universidades del Perú tengan esas opciones de maestría, capaz y tienen programas súper más actualizados que lo que pueda ofrecer mi universidad.
A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuántos quedamos? Mira, 21, se fue otro. A ver. Espero que sea porque están tipeando la pregunta. Si les da pena abrir el micrófono, yo no tengo ningún problema que enciendan su micrófono para hacer las preguntas. De verdad, no me molesta en lo absoluto. A veces siento que uno se puede comunicar mejor hablando que escribiendo la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Anímense a preguntarle a la doctora. Ujú. Si alguno tiene preguntas, adelante. Ajá. Súper interesante, Juan Manuel. Buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. En caso de mastocitoma con la citología, ¿nos alcanza para empezar un tratamiento? Sí, sí se puede. ¿Ok? Si lo hago, sí lo hago. Tomo biopsias incisionales en los mastocitomas, lo evito. ¿Por qué? Porque también allí ese es otro tumor en el cual puedes alborotar un poco el crecimiento o la actividad de ese mastocitoma que está allí. Entonces, dependiendo también de la condición del paciente, todas las demás pruebas que realizaste, puedes iniciar tu terapia, sí, que es importante que el patólogo te describa la diferenciación de este mastocitoma. ¿Es un mastocitoma bien diferenciado, moderadamente, pobremente diferenciado o aquellos casos súper trágicos que es indiferenciado? Pero sí se puede. A ver, ¿alguien más que se anime? Ninguna pregunta básica. Ah, muy bien que la hiciste, Isela. Pero, ¿qué es lo más resaltante en un hemograma que podría indicar que estamos ante un caso oncológico? Fíjate, en el hemograma, como tal, las veces las plaquetas pueden, tú ves los pisos, puede presentar una trombocitosis, pero el cáncer es una de ellas en la hematología, ¿ok? En la química, fosfatasa alcalina principalmente y las globulinas también tienden usualmente a estar elevadas, no todo el tiempo. A ver, ¿alguien más? Ay, disculpa. A ver, si no enciendan el micrófono y me interrumpen, de verdad. Si no están escuchando, les doy la libertad. Yo sé que Lipsa dijo que no, pero en esta ronda de preguntas, sí, si no me están escuchando, prendan el micrófono y me dicen, no se escucha. ¿Ok? Te repito rapidito a ver si se escucha ahorita. En la hematología, principalmente cuando vemos trombocitosis, allí es que podemos sospechar de que puede haber concomitante un curso de cáncer, ¿ok? No es todo el tiempo. Recuerden que las causas de trombocitosis son múltiples, pero es una alerta que nos está dando. Y en la química sanguínea, usualmente lo que es fosfatasa alcalina y las globulinas en los pacientes oncológicos tienden a estar aumentados. Sin embargo, no es todo el tiempo. Por lo general, a veces sí ya están aumentados, pero a veces ocurre
que hay pacientes que tienen cáncer, tú estás viendo el tumor y la hematología y el perfil salió perfecto, todos los parámetros en rango y tú no te explicas cómo un paciente que estás viendo el tumor salió tan bien en su hematología y en su perfil bioquímico. Pero sí, en hemograma, principalmente plaquetas y en bioquímica sanguínea, fosfatasa alcalina y globulinas. A ver, ¿alguien más? Claro que puedes prender el micrófono, María, a la orden y cela. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Bueno, yo tuve la experiencia de una mascota mía que tenía una lesión en Ok. la parte, un felino de aproximadamente 10 años. Ese era un gato no un gato Ujú, blanco, sino era un tuxedo que es blanquito con negro y presentó una lesión en su naricita. ujú, Inicialmente, donde yo vivo, que es en provincia, ok. pensaban que era una lesión. Ah, sí, es igualito. Era una lesión de repente por algún tipo de que se había rasmillado y todo, ¿no? Entonces, no se le tomó mucho en cuenta el hecho de repente tomarle un raspado o algo. Simplemente se le medicó, le dieron cefalexina, recuerdo, y lo dejaron. Pero conforme fue pasando el tiempo, la lesión se fue agrandando. Cuando ya la lesión ha estado grande, se toma yo por presión, porque, o sea, mi preocupación era de que algo le pueda pasar, nos dijo que eran células alteradas. El resultado patológico, y eso es lo que era mi pregunta va, es muy básico, entonces, por ejemplo, que cuando tengamos un paciente con una lesión con larga data, no recuperativa, que no responde a tratamiento, es lo ideal es entonces realizar ese tipo de las biopsias con una finalidad de tener una respuesta más fidedigna, ¿no? Por ejemplo, en el resultado de la biopsia que le hicieron al menino, no decía Ujú, célula, no decía ningún tipo de tipificación ni nada. Y sí, y hablo justamente porque bueno, yo tengo mi profesión inicial es farmacéutico y ahorita estoy en el ok. campo de la veterinaria. Entonces es básico que eso es mi duda que se me quedó, ¿no? Entonces, se puede cómo hacerle entender uno a los tutores de cómo pueda, cómo puede, cómo pueda, cómo pueda, verse convencer de que ellos puedan tomársele las muestras, ¿no? Y segundo, en los laboratorios, eh, cómo elegir o cómo escoger un laboratorio que pueda darnos de manera más específica. En el caso de provincias, no hay mucho acá. Yo le hablo porque yo vivo en el norte. Perú tiene, bueno, Costa Sierra y Selva, pero tiene sur, el centro y el norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima hay más acceso. Acá en el norte es muy poco y no hay laboratorios especializados, por ejemplo, cuando se mandan algunas patologías para hacer eso. Entonces eso a mí me queda la duda, cómo, cómo se le puede manejar de esa manera. Usted de repente en su experiencia no puede orientar cómo poder buscar un laboratorio o tener que mandar una muestra, por ejemplo, mandarla a Lima para que la puedan trabajar. Ok. Primero, lamento el diagnóstico de tu mascota. Sé lo que es tener una mascotica con cáncer. Yo tengo 4 de estos, todos son igualitos, ¿ok? Y uno de ellos con hemangiosarcoma juvenil, porque no tenían, ni 2 añitos tenía y todavía está con nosotros, pero, ajá, lo tumbaste. Tuvo hemangiosarcoma. Fíjate, en el caso de las lesiones en nariz, cuando tenemos sospecha de carcinoma de células escamosas, la... Ajá, ya voy, Juan Manuel, contigo. Déjame responderle a María. Em, la citología es poco probable que sea útil. ¿Por qué?
porque este es otro tumor que no siempre descama con tanta facilidad, ¿ok? Entonces solemos ver muchos neutrófilos reactivos, podemos ver eosinófilos allí, muchas bacterias y glóbulos rojos y una que otra célula epitelial, ¿ok? Entonces, en el caso, cuando tengo sospechas de este tipo de lesiones en la nariz, que no siempre es carcinoma de células escamosas, nos hemos llevado sorpresas con la criptococosis, con otros tipos de hongos, ¿ok? Lupus, fibrosarcomas que a veces se pueden presentar en la naricita de los gatitos, ¿ok? Entonces, tomen su biopsia. Tienes esa limitante. Primero, conversar con tu patólogo. Yo tengo más de 6 años ya casada con la doctora Yaritza Salas, que es mi patólogo, y es vital una fluida comunicación entre como médico hacia nuestro patólogo, para que tenga toda la información. Y si el informe, nosotros estamos notando, mira, me falta aquí información que no me la estás reportando, llamarlo y comunicarlo de buena manera, porque eso fomenta justamente a el beneficio del paciente, porque mientras más información se tenga para el paciente, más detallados van a ser los tratamientos, ¿ok? Entonces, primero fomentar una muy buena comunicación con tu patólogo, ¿bien? Ahora, en dado caso de que en la zona donde tú vives no hay acceso a laboratorios de patología, quizás que ofrezcan más opciones, como por ejemplo la inmunistoquímica o resultados un poquito más detalladitos, porque a veces pasa y no quiere decir que los patólogos sean malos. Ojo con eso. Vital trabajar con un patólogo veterinario. No está malos, sino que los tejidos varían, las lesiones varían y ellos concluyen diferente a nosotros, ¿ok? Entonces, nos ubicamos un patólogo veterinario, nos hacemos amigos del patólogo veterinario, no que tenemos que salir a tomarnos un café con el patólogo, pero sí tener una relación profesional lo suficientemente fluida en pro de nuestros pacientes. ¿Yaritza está aquí en Caracas? No, Yaritza está en Barquisimeto, Estado Lara, como a 1, 2, 4, 5 estados de aquí de la capital. Eso equivale en horas en auto, más de 4 horas de viaje. ¿Y qué hago yo? Yo le mando las muestras a Yaritza a través de un sistema de encomiendas, o sea, un correo privado, que no es costoso, le mando sus muestras de biopsia y de citología. Y así me comunico con ella y ella por correo electrónico me remite mis resultados. Entonces, fíjate que yo no tengo acceso a mi patóloga de llevárselo, por ejemplo, ni en la misma clínica, ni a 10 minutos manejando con mi automóvil, pero sí tengo acceso, a pesar de que ella está lejitos, de enviarle las muestricas de mis pacientes. Pero siempre, siempre es la comunicación entre el médico y el patólogo. Entonces, con el caso de tu gatico y ahora tus futuros pacientes, fomenta la relación con los patólogos de tu área, ¿ok? Ve, conócelos, ve los informes, pregúntale cosas, ay doctor, ¿qué le parecería si me explica un poquito más esto en el informe para tener más información detallada y este tipo de cosas? Y si necesitas pruebas más específicas, a las cuales ellos no tienen forma de ofrecértelas, pues acudas a otras ciudades. Si el sistema de envíos de correo público o privado acepta que se envíen las muestricas, ojo con eso, lo envías a otro estado, ¿ok? O a otra provincia, ¿vale? Espero que te haya sido de utilidad, María. Ok, vamos aquí con Juan Manuel, que lo tenía pendiente. Una consulta, doctora. Las lesiones que no cicatrizan en el pabellón auricular de un gato blanco siempre son sospechosas a CC a la orden María. No, porque también pueden ser dermatopatías crónicas, ¿ok? Lesiones actínicas por radiación ultravioleta de tipo B, que son las precancerígenas a carcinoma de células escamosas. He tenido pacientes con fibrosarcoma, he tenido pacientes con mastocitomas, ¿ok? Que por lo general son generalizados los mastocitomas en el gato, por lo menos los que yo he atendido. Así que no siempre es CCE. Es nuestro principal diagnóstico, pero siempre tenemos que confirmarlo con una biopsia, ¿ok? A ver, muchachos, a la orden. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mira, quedamos 15. Vamos a ver. A ver. ¿Hay Ay, alguna Dios. otra pregunta?
Creo que no. Bueno, doctora, damos fin a su charla. Estaba muy interesante y bueno, al inicio creo que la mayoría no quería preguntar, pero sí tenían buenas preguntas guardadas. Se le agradece, doctora. Muchas gracias por la ponencia, y esperamos en algún futuro igual poder contar con usted para alguna otra charla. Muchas gracias nuevamente de parte de IPSA, de parte de la Coordinación de Educación Veterinaria. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por sus muy interesantes preguntas y si tienen alguna duda o algo, pues contáctenme y si quieren en algún momento alguna otra ponencia, algún otro tema de oncología, con todo gusto estoy a disposición. Que pasen una excelente noche y gracias por haber asistido a todo este congreso que vi el programa y estaba pues buenísimo. Y, por cierto, Gracias para por las sus personas mensajes. que, para las personas que desean seguir a la doctora está en Instagram como OncoVet, B chiquita, B chiquita ZLA. La pueden seguir en Instagram. Y es tan Ujú. bella. Gracias. Sí, así es. Soy Covet Venezuela, que es la abreviación BZLA, en el Instagram y en todas las plataformas digitales. Y bueno, a la orden siempre, muchachos. Que tengan una excelente noche. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias. Chicos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Damos fin a la charla.